Buenas a todos, chicos. En este vídeo vamos a estudiar los dominios de las funciones elementales, ¿de acuerdo? En primer lugar, vemos las funciones polinómicas, que son pues, las polinómicas de primer grado, que serían las funciones lineales, afines, constantes, las funciones cuadráticas, las polinómicas de segundo grado y en general cualquier otra función cuya expresión sea un polinomio de cualquier grado, de grado 3, de grado 4, en general, de cualquier grado, su dominio es todo R. Su dominio, en este caso, son todos los números reales, ¿de acuerdo? El dominio de este tipo de funciones son todos los números reales. ¿Por qué ocurre eso? Porque en realidad si observamos las únicas operaciones que estamos realizando aquí sobre la x son multiplicar por un número, multiplicar por sí mismo la x o sumar y restar, ¿de acuerdo? Entonces podemos comprobar gráficamente como cualquier expresión polinómica, por ejemplo ponemos grado 3, al cuadrado más 6, por ejemplo. Cualquier expresión polinómica, vemos que su dominio es todo R, ¿de acuerdo? La función existe para cualquier número real. Podemos verlo también para funciones cuadráticas. ¿De acuerdo? La función existe para cualquier número real o funciones de primer grado. Y en general, para cualquier polinomio existe para todos los valores de la variable independiente de la x, ¿de acuerdo? En este caso, son líneas rectas. Bien. El siguiente tipo de función que tenemos aquí son las de proporcionalidad inversa, que son estas de aquí, las que tienen una x en el denominador y una k, un número cualquiera en el numerador. Podemos sumarle, restarle número, por ejemplo, estas de aquí. En este tipo de funciones, el único problema es que no se puede dividir por cero. Por tanto, el denominador tiene que ser distinto de cero. En este ejemplo de aquí, el dominio serían todos los números reales menos ese valor que anula el denominador, que es el 0. Vamos a verlo también gráficamente. Ponemos aquí, igual 2 partido x más 3. Vemos que la función, vamos a ampliar un poquito aquí. Vemos que la función existe para cualquier valor de la x, excepto para el 0. Si modificamos un poco la función, le modificamos el denominador. En este caso vemos que la función existe para todos los valores menos para el 3. ¿Por qué? Porque es el 3 el valor que anula el denominador. Si resolviéramos esta ecuación de primer grado, veríamos que el 3 anula el denominador. Si ponemos, por ejemplo, una expresión polinómica de segundo grado en el denominador, en la que nos salgan que tenga dos soluciones, pues vemos que la función existe para todos los valores menos para aquellos que se anula el denominador. En este caso sería el menos 3 y el 3. Recordad que esto es una identidad notable, es muy fácil de resolver esta ecuación. X cuadrado menos 9 igual a 0. Es una identidad notable, es el producto de x más 3 por x menos 3, ¿de acuerdo? Entonces la solución sería menos 3 y más 3. Serían los valores que habría que quitar del denominador, del dominio, perdón. Son los valores que no podemos sustituir en el denominador. Cuando ya tenemos este tipo de funciones, pero un poco más complejas, que serían las funciones racionales en las que hay un polinomio en el numerador y otro en el denominador, actuaríamos exactamente igual. Fijaros, he puesto este mismo ejemplo. Las soluciones son 3 y menos 3, pero vamos a fijarnos en una cosa. En este caso, el dominio de la función sería r menos esos dos valores que hemos comentado, el menos 3 y el 3, ¿de acuerdo? Pero en este otro caso, la cosa cambia.
y solamente habría que quitar del dominio el valor 3. ¿Por qué ocurre eso? Fijaros que el valor menos 3 también es solución del numerador, ¿de acuerdo? En los casos que ocurra eso, solo habrá que quitar del dominio los valores en los que no sean soluciones comunes, tanto del numerador como del denominador. Esto es importante, ¿vale? Que lo recordemos. Vamos a verlo gráficamente. Por ejemplo, con estos dos ejemplos. Fijaros. Si ponemos el primer ejemplo, x más 2 dividido x al cuadrado menos 9, vemos que tenemos que eliminar esos dos valores del dominio, el menos 3 y el 3. Sin embargo, si yo cambio aquí el numerador y pongo el valor, pongo x más 3 en vez de x menos 3, fijaros que el problema que había aquí con el valor menos 3 ha desaparecido. Ahora el único valor que debemos quitar del dominio sería la x igual a 3, ¿de acuerdo? Muy bien, recordad esto porque es importante. Sigamos. Las siguientes funciones que tenemos aquí son las funciones radicales, es decir, en las que interviene una raíz. Cuando el índice de la raíz, recordad el número que hay aquí, el índice es impar, por ejemplo 3, 5, 7, etc., no hay ningún problema y su dominio sería todo R. El problema surge cuando el índice es par, por ejemplo 2, 4, recordad que cuando el índice es 2, la raíz cuadrada no se pone nada, 4, 6, etc. En esos casos recordamos que no podemos hacer la raíz de índice par de un número negativo, ¿de acuerdo? En este caso lo que necesitamos es que la g de x, la expresión que vaya dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos raíz cuadrada de x más 3. Lo que necesitamos es que la x más 3 sea mayor o igual que 0. Bueno, esto es una inecuación sencilla de primer grado. La resolvemos y necesitamos que la x sea mayor o igual que 3. Por tanto, el dominio de esta función sería desde el menos 3 al más infinito, que son aquellos valores que son mayores o iguales que menos 3, ¿de acuerdo? Desde el 3 al más infinito. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la expresión que encontramos dentro de la raíz cuadrada es un polinomio de segundo grado. En este caso habría que resolver la ecuación de segundo grado. La inecuación de segundo grado, perdón. ¿De acuerdo? Habría que resolver esta inecuación. Ya hemos resuelto esta ecuación, ya sabemos que las soluciones son 3 y menos 3. Para terminar de resolver la inecuación, lo que había que hacer era poner nuestra línea que representa los números reales, poner el menos 3, el 3 y ver en estos tramos que quedan en medio de estas dos soluciones, en este y en este, ver si el polinomio es positivo o es negativo. Por ejemplo, en este caso tomemos el 0. Si yo tomo la x igual a 0, vemos al sustituir aquí en la expresión que nos sale negativo. Por tanto, por este lado será positivo y por este positivo. Eso lo sabemos porque cuando una parábola corta al eje x en dos puntos, los signos se alternan. Fijaros, pasa de positivo a negativo y luego otra vez a positivo, o si está al revés, si la parábola está al revés, ¿de acuerdo? Pasará de negativo a positivo a negativo, pero siempre en todos los casos alterna los signos. Por tanto, basta con sustituir en uno de los tramos para saber ya cómo es en todos los tramos. Bien, pues la solución para resolver este problema, el dominio sería desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, en este caso, porque el 0 sí vale, podemos hacer raíz cuadrada de 0, que es 0, unión del 3 al más infinito. Este sería el dominio de esta función de aquí, ¿de acuerdo? Si queréis lo vemos en un momento. Lo vemos aquí gráficamente. Hemos puesto en primer lugar x más 3, ¿verdad? Y nos salía el dominio desde menos 3 a más infinito, aquí lo vemos.
y luego hemos puesto el polinomio x al cuadrado menos 9. Y lo vemos aquí. El dominio sería de menos infinito a menos 3, unión de 3 a más infinito, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Por último, tenemos aquí las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Las funciones exponenciales, que están de aquí, las que son un número elevado a x, yo he puesto aquí elevado a x, puede ser 2 elevado a x, 7 elevado a x, cualquier número. Estas funcionan como las funciones polinómicas. Su dominio es todo R, ¿de acuerdo? El dominio de esta función es todo R, no tiene ningún problema. Aquí, en esta x puede ser cualquier número real, no hay ningún problema. Positivo, negativo, cero. Lo que sí que habría que tener en cuenta es si en el exponente, en vez de haber un número, lo que hay es otra función, por ejemplo, esta de aquí, pues claro, ya, esto sería una composición de funciones. Primero haríamos la raíz cuadrada, bueno, primero hemos hecho una polinómica, luego la raíz cuadrada y luego la exponencial. Entonces nos tendríamos que fijar, por parte de la exponencial no hay ningún problema, pero sí que nos tendremos que fijar en el dominio de este valor que va aquí. Y como hemos visto ya, el dominio, por ejemplo, de este que he puesto aquí es de menos infinito a menos 3 cerrado, unión 3 más infinito. Pues ese sería el dominio de esta exponencial, pero no es por la exponencial, sino por el exponente que lleva, ¿de acuerdo? Y en el caso de las logarítmicas, las funciones logarítmicas, logaritmo decimal de x, en este caso, logaritmo neperiano, logaritmo en base 2, en general, en cualquier base, lo que necesitamos es que lo que haya dentro del logaritmo sea estrictamente mayor que 0. Fijaros que es muy parecido a las radicales, cuando el índice es par, pero en este caso el 0 no vale. Logaritmo de 0 no existe, por tanto necesitamos que sea estrictamente mayor que 0. Necesitamos resolver la inecuación f de x mayor que 0. Aquí tenemos un ejemplo con el mismo polinomio que ya hemos trabajado en la raíz. En este caso, fijaros que lo único que cambiaría a la hora del dominio sería que no entrarían los valores menos 3 ni 3, ¿de acuerdo? Se pondrían los intervalos se pondrían abiertos, ¿de acuerdo? Esa sería la única diferencia. Lo podemos ver si queréis gráficamente. El logaritmo de x al cuadrado, hemos dicho, menos 9. Fijaros cómo aquí se provocan dos asíntotas, no llega más abajo, pero estos serían dos asíntotas, y no existe el valor ni en menos 3, no existe la función ni en menos 3, ni en 3, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto terminamos este vídeo, y ahora a continuación voy a hacer otro para resolver, para calcular el dominio de funciones un poco más complicadas, cuando ya nos componen varias funciones y es muy útil realizar la tabla, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en el siguiente vídeo.